Del Evangelio según San Lucas. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no le reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y les habían asegurado que él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: ¡qué duros de entendimiento son ustedes! ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer a partir del pan. Palabra del Señor. Dios esté contigo. Estamos en el tercer domingo de Pascua, tercer domingo donde celebramos la resurrección, el vencimiento del Jesús sobre la muerte. Y hoy en el Evangelio estaremos reflexionando sobre San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, pero primero vamos a hablar de la primera lectura. La primera lectura, como sabemos, durante este tiempo litúrgico de la Pascua, van a ser muchas ocasiones sobre Hechos de los Apóstoles. Es así como nos vamos en el día de hoy a reflexionar sobre el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, una vez que el Espíritu Santo ocurre ese acontecimiento, este encuentro tan maravilloso para la iglesia primitiva y para nosotros como es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que Pedro junto a sus hermanos, los 11 apóstoles, empieza a predicar
empieza a anunciarles a Jesús de Nazaret al pueblo que está allí reunido en Jerusalén. Y es así lo que les dice sobre lo que han hecho con Jesús, pero lo que ha hecho Jesús, lo que ha hecho este Mesías, lo que ha hecho este Salvador, este Redentor, y los invita a arrepentirse, los invita a volver a los ojos, poner los ojos sobre Dios. Y esa es la invitación que nos hace hoy el Señor a través de este texto, esta primera lectura, a poner nuestra mirada en Dios, a poner nuestra fe ciegamente, esta fe, estos ojos, ver con otra mirada a Dios, como un Dios salvador, un redentor, un Dios que nos ama y que nosotros debemos de acercarnos a su presencia. Ya el Salmo 15 nos quiere invitar a que nos dejemos guiar, nos dejemos enseñar por el mismo Dios, que Él nos quiere orientar, guiar en nuestro caminar, en nuestra vida. Ya en la segunda lectura, que habla de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, San Pedro nos invita a aprovechar el tiempo, las vanidades, lo material es efímero, que eso no nos va a salvar, eso no, con ello no iremos con ello no iremos a morir, con ello no lo llevaremos una vez que vayamos que no estemos en este mundo. Es decir, muchos de nosotros anhelamos tantas riquezas materiales, pero no las espirituales. Y San Pedro, Dios a través de San Pedro nos invita hoy a nosotros no anhelar esto material, sino realmente anhelar lo espiritual, a lo que es de Dios, aprovechar el tiempo y acercarnos a la presencia de Dios. Y ya en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, nos dice Dios sobre este acontecimiento que se vive en el camino a Emaús, como estos dos discípulos se van de más hermanos de los discípulos y se van para Emaús, se van de Jerusalén. Ya Dios le había dado una indicación que se quedaran allí, pero ellos deciden irse porque están temerosos, tienen miedo, tienen tristeza, porque el que creían que los iba a resucitar, que los iba a liberar, no los liberó, sino por el contrario, todavía siguen sometidos al imperio romano. Pero Jesús se les acerca, tienen un encuentro con Él, logran reconocerlo solo al momento de la fracción del pan. Es decir, esta institución de la Eucaristía, donde reconocen a Jesús, porque antes no lo habían reconocido, y solo en ese momento, a la fracción del pan, de la bendición de los alimentos, es que reconocen a Jesús, y van después, regresan a Jerusalén a comunicar esta noticia, que Jesús había resucitado dentro de los muertos, y que Él era vida en abundancia, y que tenía un regalo para nosotros. Y ese regalo para nosotros en este día es hacer la voluntad de Dios, es hacer el querer de Dios en este día, y nosotros que podamos decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Poderlo reconocer con los ojos de la fe, ¿sí? A Jesús de Nazaret, a nuestro Dios. Y reconocer a Dios es reconocerlo en el hermano, en mi esposa, en mis hijos, en mi trabajo, en mi estudio, en la naturaleza, en más, físicamente, ¿sí? Reconocerlo en la Eucaristía. Una vez que termine este confinamiento de nosotros, con ese deseo, con ese amor, ir a la Eucaristía a celebrar, al celebrar y encontrarnos con el amor de los amores. Que Dios te bendiga.